Buenas tardes a todos y todas los que me miran hoy. Les voy a hablar del libro El diario de Ana Frank. Mi nombre es Valentina Silva y estoy llevando la clase de literatura comparada. Por lo tanto, el objetivo final de esta clase es comparar dos obras, en mi caso Qui save quoi de Stéphane Courtois y El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank es un libro que trata sobre la vida de la niña Anneliese Marie Frank, que fue llevada a un campo de concentración luego de su descubrimiento del lugar donde se escondía ella y su familia y otra familia que era la familia Van Damme. Anneliese Marie Frank era de Frankfurt, nació en 1929 y tenía un origen judío. Por lo mismo fue sufriendo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión alemana en Holanda en 1940, y se trasladó con su familia a los Países Bajos con la llegada de Hitler al poder en 1933. Bueno, y estando ahí, Ana y su familia consiguieron un escondite, un búnker, un lugar donde permanecer durante 2 años en las habitaciones traseras abandonadas y aisladas de un edificio que correspondía a unas oficinas en Ámsterdam, donde se ocultaron desde 1942 hasta 1944, como les mencionaba, y fueron descubiertos por la Gestapo posteriormente. Así es como Ana decide pasar su tiempo en diferentes actividades como la lectura y la escritura. Es así como surge este libro que se llama El diario de Ana Frank, a cual ella lo nombró Kitty, era como su amiga, y ella escribía todas sus cosas íntimas, todo lo que ella pensaba, todo lo que ella vivía, su quehacer, y luego fue publicado. Cuando su padre lo encontró, ella no pudo ver la publicación del libro. Entonces, este diario constituye un conmovedor testimonio de ese tiempo que vivió, del terror y de las persecuciones hacia la población judía en la Segunda Guerra Mundial, por lo cual ella relata toda su vivencia, incluso sacando sus mayores detalles íntimos, sus mayores pensamientos profundos acerca del amor, acerca de la perseverancia también. Vemos que es un pensamiento bastante humilde e infantil el que tenía, claro, era una niña. Y también habla de sus pasajes con la gente que vivía, por ejemplo Peter, que era el hijo de la otra familia con el cual ella convivía cercanamente. En las páginas del diario de Ana Frank se pueden ver a menudo pasajes muy alegres, muy divertidos, y también el desarrollo intelectual físico de esta niña, quien era una muchacha y que tenía una variedad de problemas para su edad, pues. Y también su concepción y sus frases alternas a la política, a la guerra mundial, ¿verdad? Incluso su vida reducida era una colectividad, y también su perspectiva hacia el futuro era muy perseverante. Siempre creyó que iban a salir con vida, librados de esa situación, que iban a salir de ese refugio. Entonces, también podemos decir que las soluciones a los problemas que tenían los judíos en ese entonces eran muy frecuentes para una persona, y más viviendo en unas condiciones
tan extremadamente diferentes y difíciles, incluso no solo para esta familia, sino para todo el pueblo judío, según califican la mayoría de resúmenes y intérpretes del libro, ¿verdad? También se puede hablar de que es injusto el tratamiento a los judíos, que fue también contrario a la naturaleza, y que a pesar de todo continuó creciendo la bondad en el corazón de esa niña, y eso es lo que más resalta en las páginas del libro. También todos los deseos que ella tenía, y es por esto mismo que el libro se hace tan célebre y crece tanto y es traducido a todas las lenguas, según tenemos entendido, y es llevado también al teatro, y no solamente se queda ahí, sino que al cine, pasa a la pantalla grande. El diario de Ana Frank se convierte en un paradigma testimonial y presente de el impresionante relato de la Segunda Guerra Mundial, en las condiciones del nazismo en Países Bajos, y de millones de personas que vivieron obligadas a vivir con una esperanza de exterminio también. Una de las frases que me gustaría citar de Ana Frank, y la voy a citar en inglés, dice: I think a lot, but I don't say much. Pienso mucho, pero no digo mucho. Es un poco contradictorio, porque ella sí dijo mucho, mucho de su pensar, mucho de sus ideales, mucho de lo que ella sentía, lo expresó todo, pero en su diario lo decía para sí. Ella escribía para sacar todo todo lo que sentía, pues, en esa reclusión. Era su única manera de soltar todas esas vivencias, pues. Bueno, continuando con eso, y para ser más precisos, Ana Frank era una niña judía, y se tuvo que esconder para escapar de la persecución de los nazis, junto con otras 7 personas que se escondían en una casa de atrás, como les decía, de un edificio de Ámsterdam, que, para ser exacta, era en Prinsengracht, en la calle número 263. Y después de más de 2 años de haber estado recluidos ahí, fueron descubiertos y deportados a distintos campos de concentración. Bueno, de los 8 lugares donde se escondían en ese pequeño recinto, solo el papá de Ana Frank, Otto Frank, sobrevivió a la guerra, y por eso es que se logra tener este libro. Es a partir de ese momento en que él lo publica. Entonces, después de la muerte, Ana se hace mundialmente reconocida gracias a el diario que escribió durante su tiempo recluida en ese lugar. También podemos ver que durante la guerra Otto y Edith Frank deciden esconderse, que eran los papás, en la casa de atrás, donde había un edificio donde funcionaba la fábrica, y Otto, que es el papá de Ana Frank, prepara un recinto donde esconderse. Para esto él necesita la ayuda de otra persona que se llama Hermann Van Pels, que era su empleado y era judío también, y sus otros 2 empleados, Johannes Kleiman y Victor Kugler. Así es como consiguen estar recluidos durante mucho tiempo, 2 años para ser exacto. Y otra de las frases que me gustaría citar del diario de Ana Frank es: I don't think of all the misery, but of all the beauty that still remains. Que quiere decir que ella no pensaba, por eso le digo que es muy perseverante, ella no pensaba en toda la miseria que había a su alrededor.
Al contrario, ella pensaba en toda la belleza que podía venir, todo lo lindo que podía venir después, sin tener que deprimirse por esa situación que para ella era momentánea y que no sabría que ahí terminaría su vida también. Entonces, como les contaba, el diario era como su mejor amiga. Ella recibe el diario personal como un regalo de cumpleaños y ella comienza inmediatamente a escribir. Incluso antes de que ellos fueran recluidos ahí, ella ya había comenzado a escribir. Por eso el diario comienza cuando están todavía, ella estaba en la escuela y cuenta como el ir y venir de su vida cotidiana. Entonces vemos el cambio al llegar a este reclusorio, bueno, a este recinto, mejor dicho, y con quien se desahoga la mayor parte del tiempo es con su diario, con Kitty. Entonces, inmediatamente y durante el periodo que estuvo escondida, Ana escribe sobre lo que ocurre en la casa de atrás y sobre lo que vive, sobre sí misma. Entonces el diario se termina siendo un gran apoyo para ella, a quien le escribe cuentos cortos, colecciona citas de escritores como el libro de frases bonitas, también muchas de las cosas que ella sentía y pensaba muy íntimamente. Entonces, cuando el ministro de Educación neerlandés hace un llamamiento a través de la radio inglesa a conservar los diarios escritos durante la guerra, Ana decide elaborar el texto de su diario para convertirlo en una novela, a la que llama La casa de atrás. Ese fue el primer nombre, el nombre original del libro. Y luego Ana comienza con la reescritura, pero antes de terminar es descubierta junto con los demás que estaban escondidos y es arrestada. Es por lo cual el diario no tiene una conclusión, o sea, el diario no termina. Quedamos esperando más lo que pasó. Entonces, lo que sucedió después fue el arresto y la deportación el 4 de agosto de 1944, cuando ellos estuvieron escondidos y fueron arrestados junto con los ayudantes, o sea, las personas que habían ayudado al padre de Ana a estar escondidos ahí, y el servicio de seguridad alemana es quien los encuentra. Es muy lamentable, por supuesto, este relato, pero nos deja una gran enseñanza mundial, ya que podemos ver cómo sucede todo durante la Segunda Guerra Mundial a los ojos de una niña. Incluso ella no puede ver, sino que hay partes en las que ella relata que solo escucha los sonidos de las bombas caer o cuando la mandaban a dormir y ella escuchaba que afuera habían tiroteos, o escuchaba la radio y se enteraba de las noticias. Entonces también había un ambiente de tensión, pues un ambiente de guerra. Entonces, por último, Otto Frank es el único de los 8 escondidos que sobrevive a la guerra, y durante su largo viaje a Países Bajos es informado que Edith, su esposa, ha muerto, y aún no sabe nada sobre sus hijas, que eran Margot y Ana, y abriga las esperanzas de poderla volver a ver con vida. Y a principios de junio llega a Ámsterdam, se dirige directamente a la casa donde ellos se hospedaban o donde se estuvieron quedando, y Otto Frank intenta dar con sus hijas, pero en el mes de julio recibe la noticia que ambas han muerto en el campo de concentración de Bergen-Belsen a causa de enfermedades y penurias. Entonces cierta persona llamada Miep Giels le entrega entonces las hojas del diario de Ana que había encontrado en ese recinto. Otto lee el diario y encuentra en él a una Ana muy distinta, una Ana que él no conocía, obviamente porque Ana escribía para sí misma, y él se siente muy impresionado. Es por esto que él decide publicarlo. Entonces
se publica, se hacen películas, hay muchas imágenes en internet, hay mucha información acerca de la vida de ella. Abajo en la descripción les voy a dejar un link donde pueden encontrar más información acerca de la vida de Ana Frank, donde hay una línea de tiempo de la vida de ella, muchas imágenes de la escuela, de sus compañeros. Y bueno, es una obra muy interesante y a pesar de su naturaleza en un ambiente hostil, debido a que es un tema muy fuerte para las personas sensibles, y claro, pues porque estamos hablando de un acontecimiento histórico, evidentemente la Segunda Guerra Mundial no es nada que no haya marcado la historia. Siempre tengo dudas acerca de muchos detalles del libro y de la Segunda Guerra Mundial, ya que es un tópico para algunas personas muy sobrevalorado, pero igual muy importante de conocer, siempre teniendo las mejores fuentes. Y bueno, creo que con esto me despediría. Con las características de Ana Frank, físicamente era una niña de 13 años con cabello corto, ojos algo achinados, delgada, tez muy blanca, y siempre usaba vestidos. Y su carácter psicológico sería sobre todo que, a pesar de que fuese una niña muy pequeña, tenía una mentalidad casi de adulta, aunque su familia no se daba cuenta de quién era ella. Y claro, porque no tenían mucho tiempo para ponerle atención en ese entonces, por andarse escondiendo y por ser judíos también. Entonces ella tuvo un novio algún par de años mayor que ella también. Siempre fue mucho más inteligente y más madura, y su aspecto o característica sociocultural era de una familia de clase alta, si no, no hubieran alcanzado a esconderse en ese lugar. Es por esto que digo que también me parece un poco sobrevalorado, ya que de ese modo igual no, de otro modo no hubiera podido escribir el diario, no hubiera podido sobrevivir. O también, pues, además de ser judía, quizá eso le daba el poder para poderse esconder. No sé, su familia tenía una fábrica, el padre, y es en este lugar donde logran esconderse. O sea, sin tener esa propiedad no hubiesen podido permanecer con vida durante 2 años más. El ambiente es muy hostil, pero fijémonos que estamos como ante un contexto muy caótico, y también la presente guerra en ese entonces hacía que la personaje principal, que es Ana Frank, también se viera al contrario, pues un personaje muy entusiasta y perseverante. Físico, la descripción del ambiente es muy oscuro debido a los constantes bombardeos. Había una repisa de atrás que se encontraba una puerta que conducía a las habitaciones. Psicológico, bueno, tenían miedo todo el tiempo a que los pudieran encontrar y los mataran ahí. También Ana sentía mucho amor por uno de los refugiados de la casa, que era Peter. Y en la parte sociocultural era una sociedad de clase alta mayoritariamente, de lo que se habló de la gente que era judía en ese entonces, que tenían mucho dinero, y este fue el conflicto con la Alemania nazi. Creo que hay mucho más que aprender y mucho más que leer con respecto a este tema. Aquí he vertido mis opiniones personales, no todo considero que sea blanco o negro, sino que siempre es necesario hacer una investigación más a fondo acerca de todos estos hechos. Y bueno, me gustó mucho leer esta obra.
aprendí mucho. Me, me agradó la idea de ver la guerra desde los ojos de una niña y es altamente recomendable el libro. Me gustaría que ustedes también lo leyeran y les agradezco de antemano por haberse tomado el tiempo para ver este video. Nos vemos a la próxima y esperen mi contraste de el diario de Ana Frank y Kizza Bekoa. Mucho gusto y gracias.